Buenas tardes a todos. Vamos a hacer un pequeño vídeo, este es muy cortito, acerca de algunos problemas que se nos presentan cuando nosotros estamos trabajando con nuestros dispositivos, estamos conectados a Internet y se nos presentan algunos problemas. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de problemas, no vamos a hacer muy exhaustivos. Este es un curso de competencias digitales básicas, es la introducción, y los que hayáis estado viendo todos estos vídeos, yo os recomendaría que siguieseis por el camino del desarrollo de competencias digitales. Haremos otros vídeos de competencias digitales avanzadas, sobre todo porque nos han pedido algunas herramientas que no aparecen en el curso de competencias digitales básicas y que sí que puede ser interesante ver y desarrollar. Pero por el momento vamos a hablar de la resolución de problemas. Vamos a hablar de cuestiones que son muy básicas. Lo primero que nosotros tenemos que recordar es que el mantenimiento del sistema operativo no se hace solo, es algo que depende de nosotros. Es estar pendiente de que existan las actualizaciones, de que en un momento determinado veamos que nuestro equipo va más lento y tratemos de revisar los puntos claves para tratar de evitar que eso sea un problema que vaya creciendo y que vaya más. Hay algunas cuestiones de las que hablan aquí de la defragmentación, que hablaremos sobre este tema, y que va a depender del tipo de disco duro que nosotros tengamos o el tipo de dispositivo que nosotros tengamos. Y luego, además, nosotros tendremos que tener muy presente que hay una serie de cuestiones muy básicas que siempre podemos realizar para tratar de mantener nuestros equipos, y cuando hablo de los equipos, hablo también de los móviles, para tratar de mantener nuestros móviles de la manera más eficaces posible. Si nosotros lo llenamos, si nosotros en una casa la llenamos de basura y no la limpiamos nunca, a no ser que tengamos el síndrome de Diógenes, nos puede resultar bastante difícil vivir. Pues con las máquinas resulta lo mismo. Las máquinas están hechas por las personas y las personas hacen lo que creen que van a hacer los demás y las programan para eso. Pero luego está el usuario. Y el usuario puede ser un usuario con cierto sentido común, que se dé cuenta que esto tiene unas limitaciones, que es una máquina que tiene unos programas, pero es una máquina. Y luego está el usuario que por alguna razón piensa que la máquina tiene que ser infinita. No existe la máquina infinita en cuanto a dispositivos para Internet. Entonces tenemos que tener en cuenta que para poder darle una larga vida a nuestros dispositivos, entre otras cosas, tenemos que tener una serie de rutinas que nos puedan permitir mantenerlo de la manera óptima. Sin embargo, pueden surgir problemas. Entonces, vamos a ver algunas de las maneras también de solucionarlos. Hay que conocer la importancia del mantenimiento de los ordenadores para la resolución de problemas, conocer las herramientas que facilita el mismo sistema operativo para el mantenimiento del software, eliminar procesos en ejecución en el inicio, defragmentar si es necesario, recuperar archivos de la papelera y desinstalar aplicaciones que ya no uses. Entonces vamos a empezar por los tipos de mantenimientos de software. Nosotros podemos hacer un mantenimiento preventivo, que era lo que estaba hablando hace un momento. El mantenimiento preventivo es usar bien nuestro dispositivo. El mantenimiento preventivo es tratar de adelantarnos a posibles problemas que pueda haber. Por ejemplo, si yo voy a instalar un programa que sé que va a ser muy pesado, pues a lo mejor elimino otros para que la suma de los programas, otros que no use, lógicamente, para que la suma de todos esos programas no haga que se ralentice mucho el equipo o que tenga problemas para, por ejemplo, arrancar según qué programas. Hay un mantenimiento predictivo. Yo puedo predecir por razones de lo que voy a hacer que algo me puede dar problemas. Pues entonces, antes, digamos, de que nos den el golpe, ya nos ponemos la tirita. Y el mantenimiento correctivo, cuando ya tenemos el problema, nosotros tenemos que tratar de resolverlo. Por último está el mantenimiento adaptativo. El mantenimiento adaptativo tiene que ver con el hecho de que los programas van evolucionando y también los dispositivos van evolucionando. Pero a veces en dispositivos más antiguos queremos poner programas más modernos. Entonces tenemos que a lo mejor hacer ciertas actuaciones previas
para que se adapte nuestro hardware a ese software nuevo que nosotros queremos implementar en él, ¿vale? Una de las mejores formas de liberar recursos que están ocupándose en la memoria RAM es desactivar elementos que se inician automáticamente. Y esto, por ejemplo, pasa mucho, imaginaos, yo me descargo un antivirus. Normalmente, bueno, pues nunca viene solo. El antivirus viene, a veces viene con un pequeño programa para hacer copias de seguridad automáticas. Otro pequeño, un navegador. Por ejemplo, en el caso de AVG, si descargáis el antivirus, se os va a descargar también un navegador. ¿Qué sucede con ese navegador? Que ese navegador, cuando se ha realizado la descarga, se instala de tal manera, primero, que se convierte en el navegador predeterminado y segundo, se abre automáticamente en el momento en el que abres el ordenador. A lo mejor yo quiero trabajar en un Excel y no me hace falta tener abierto el navegador. Pero es que además hay otra cosa. Cuando nosotros tenemos varios programas en inicio, como puede ser un antivirus, pero también 2 o 3 programas adicionales que nos pone el antivirus, ¿vale? Pues, ¿qué sucede? Se arranca el sistema operativo y el sistema operativo tiene un proceso que lo conocemos y que luego nos abre directamente al escritorio. Pero ¿qué sucede? Que cuando tenemos varios programas puestos en inicio, el sistema operativo automáticamente lo que hace siempre es empezar a arrancar todos esos programas que están en inicio, con lo cual ya estamos tardando a la hora de acceder realmente a las capacidades de nuestro dispositivo porque tenemos que esperar a que arranquen todos esos programas para poder ponernos en marcha. Muchos de esos programas además trabajan en lo que llamamos en segundo plano. Y cuando trabajan en segundo plano, están gestionando recursos de nuestra memoria RAM para seguir trabajando en segundo plano. Cuanto más tenemos ocupada la memoria RAM, más lento va nuestra búsqueda, por ejemplo, de archivos o nuestra navegación en Internet, porque tenemos muchos recursos ocupados en una serie de tareas que están en segundo plano y que además encima ni vemos. ¿Vale? Y a lo mejor ni necesitamos. Entonces, para tener el dispositivo que no se ralentice y que esté siempre bien, lo primero, uno de los tips más importantes es no permitir que se instalen en el programa de inicio cosas que nosotros no vamos a usar. A no ser que me parezca una buena idea, mejor no. Normalmente el antivirus funciona y se pone en marcha, pero todos esos programas, por ejemplo, adicionales que nos quieren instalar, pues a lo mejor irnos a inicio y eliminarlos, quitarlos de ahí, no permitir que se pongan en marcha cuando nosotros estamos arrancando el ordenador. Cuantos más programas tengamos en esa parte, más se ocupa el ordenador de estar buscando cosas para poder arrancarlos, más recursos se están invirtiendo en todo eso y por lo tanto no tenemos recursos para a lo mejor lo que sí que nos interesa hacer en ese momento. Entonces, esto es un tip importante. Para ver qué es lo que pasa dentro de nuestro ordenador, nosotros tenemos un programita, una aplicación realmente que está integrada en Windows, que es el administrador de tareas, ¿no? Y ahí nosotros podemos obtener información de cuáles son los programas y cuáles son los procesos que se están ejecutando en el equipo. Por ejemplo, yo de pronto lo veo muy lento, pero no sé qué es lo que está pasando. No tengo claro que sea algo de inicio, a lo mejor no lo he visto. Entonces yo puedo poner en marcha el administrador de tareas y entonces ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo se pone en marcha el administrador de tareas? Yo le doy a Control, Alt y Suprimir y me aparece el administrador de tareas. El administrador de tareas tiene muchísima información, mucha información. Mucha de esa información no la vais a utilizar nunca. Pero, por ejemplo, en este momento vamos a ver qué procesos están en marcha dentro de este portátil. Y tenemos a Zoom, que está ocupando el 34% de las acciones que está realizando la CPU, es decir, la unidad de procesador del ordenador. Tenemos también al administrador de tareas, tenemos el Google Chrome que está abierto, tenemos un Excel que debe estar abierto por ahí y la presentación que tampoco es que está usando, pero tampoco está usando mucho. Y luego tenemos, estas son aplicaciones que veo claramente, que puedo localizar en la interfaz, ¿vale? Pero luego tenemos una serie de procesos que están en segundo plano
que en este caso son 89, por ejemplo, fijaos que el antivirus no está usando mucho, pero está ahí en segundo plano y de vez en cuando pues, se pone en marcha, ¿vale? Y además, fijaos, aquí está la CPU, pero aquí está el uso de la memoria. Yo ahora mismo estoy utilizando el 79% de la memoria RAM. Estoy mandando un vídeo y eso suele ocupar bastante. Pero fijaos toda la memoria que ocupa todas las acciones que realiza el antivirus. ¿Eh? Luego tenemos también aquí algunos otros programas que son de configuración, que es mejor no tocar. Y luego pues tenemos también cómo funcionan las tarjetas gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos al Microsoft Edge que está en marcha y que en segundo plano, pero que yo no quiero usar, pero sin embargo siempre se me va a poner ahí en segundo plano. ¿Qué más tengo? Tengo Copilot, tengo cosas de Adobe. eh, el reproductor multimedia, que también está ahí en segundo plano preparado para cuando yo lo necesite. En fin, hay muchísimos, veis que hay muchísimos programas. Y aquí además tengo una serie de programas, son 98, que son los procesos de Windows. Esto es mejor no tocarlo, ¿vale? Porque son procesos necesarios para que podamos tener el resultado que nosotros vemos. Y esto lo vemos en procesos. Luego podemos ver también el rendimiento de la CPU. Veis que la CPU está utilizando muchísima memoria, ¿vale? Está casi al 80% de la memoria RAM que puede utilizar. Yo tengo 8 GB de memoria RAM, bueno, pues está utilizando 7,9 y está utilizando un 6,3, ¿vale? Del disco duro no está usando nada, pero vemos que tiene una entrada Ethernet, está también usando el Wi-Fi. Aquí tenemos toda la información. Luego tenemos un historial de aplicaciones donde puedo ver qué tiempo ha estado utilizándose esa aplicación y ha estado utilizando recursos de la CPU, recursos de red, recursos de memoria, actualizaciones. Aquí tengo inicio, ¿vale? Y fijaos que aquí, en inicio, yo tengo algunos programas que están deshabilitados porque se me pusieron por el artículo 33 y este programa está habilitado porque es el antivirus y su impacto es muy alto a la hora de trabajar, ¿vale? Todo lo demás, aquí por ejemplo el updater sí que lo tengo habilitado, pero si os fijáis, pues Skype lo tengo habilitado, pues yo puedo aquí mismo con botón derecho deshabilitarlo. Yo voy a deshabilitar Skype porque no tiene por qué estar habilitado si no lo estoy usando. Y luego las notificaciones de seguridad sí que las mantengo porque su impacto es bajo, pero fijaos que todo lo demás, Spotify, WhatsApp, Google Drive, etcétera, etcétera, y todo esto lo tengo deshabilitado. Podría deshabilitar el antivirus, pero entonces eso no tiene mucho sentido. Me instalo un antivirus para deshabilitarlo, pues no. Pero sí que he quitado algunos programas que estaban aquí habilitados en inicio y los he eliminado. Luego, ¿cuántos usuarios están aquí? Pues estoy yo misma con mi mecanismo. Detalles. Aquí aparecen todos los detalles de en qué estado están las cositas, en ejecución, suspendido, quién lo está usando, ¿vale? Y en muchas ocasiones lo puede estar usando Lola Montalbán, el usuario, o lo puede estar usando el sistema. También hay servicios locales, ¿no? Por ejemplo, el Audiolog. Entonces, hay muchas cosas que nosotros aquí vamos a ver que se están produciendo y hay algunas que directamente vemos que en la CPU tienen un impacto mínimo, ¿vale? De todas maneras, de aquí nosotros no vamos a quitar nada. Y en los servicios, pues aquí nos está hablando también de los agentes que están dentro del software de arranque del sistema operativo, pero también los agentes que están dentro del arranque de algunos otros, como es el antivirus, el firewall, las herramientas que lleva VG, por ejemplo, ¿no? Aquí están todos los servicios que yo tengo ahora mismo en el ordenador. Entonces, de todo esto, en un primer momento, y que no nos vamos a poner con ideas extrañas, lo que sí que me interesa es esto. Yo, por ejemplo, voy a cerrar Microsoft Excel porque realmente pues no lo estoy usando, ¿no? Entonces, aquí fijaos que yo me puedo poner aquí, directamente lo marco y aquí pone finalizar tarea. Bueno, pues yo voy a finalizar tarea de Excel y no voy a usar más Excel, ¿vale? La he finalizado automáticamente. ¿Eh? Cuando nosotros finalizamos tarea aquí, a veces esto nos va a servir cuando se nos queda un programa colgado.
¿vale? Finalizamos tarea. No nos pregunta si queremos guardar ni nada. Si no hemos guardado, lo siente mucho, pero ya no nos lo pregunta, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a utilizar el administrador de tareas para ver exactamente qué es lo que está funcionando. Y si tenemos algo en inicio que lo tenemos habilitado, desde el administrador de tareas, nosotros podemos deshabilitar todo aquello que está a lo mejor en segundo plano o que se pone en marcha cuando nosotros arrancamos el ordenador y no nos interesa, ¿vale? Finalizar una tarea, lo hemos visto. ¿Cómo desinstalamos aplicaciones en Windows? ¿Por qué hablamos de desinstalar aplicaciones? Cuando nosotros compramos un ordenador, realmente está limpito y precioso y maravilloso. Empezamos poniendo unas aplicaciones de productividad, sea el Office, sea LibreOffice, pero ponemos unas aplicaciones de productividad. Luego, poco a poco, empezamos a poner aplicaciones de muchos tipos. Aplicaciones para ver mejor los vídeos, aplicaciones que son accesorios para algunas otras aplicaciones. Nos metemos con la suite de Adobe y tenemos ahí los PDFs y también a lo mejor ponemos todos los otros programas de la suite de Adobe que ocupan mucho, ¿no? El InDesign, el Photoshop, etcétera. Empezamos a poner una serie de aplicaciones, luego vemos cosas, nos las descargamos y luego vemos que no nos sirven, entonces lo vamos dejando allí. ¿Qué pasa? Que todas esas aplicaciones, cada vez que nosotros las instalamos, están ocupando espacio en nuestro disco. Entonces, una de la manera que tenemos de mantener también el disco es eliminando todas aquellas aplicaciones que nosotros no utilizamos, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a irnos aquí un momentito y vamos a irnos a Windows, vamos a irnos a configuración, ¿lo veis? Que estamos aquí. Entonces, inicio, configuración, nos vamos a aplicaciones, seleccionamos la aplicación y ahí nos va a dar varias opciones. Vamos a verlo, ¿vale? Voy a poner aquí esto, que acabamos de darle a configuración, y dentro de configuración nos vamos a aplicaciones. Voy a irme un momentito atrás, ¿vale? Fijaos que aquí ya nos dice desinstalar y también valores predeterminados. Vale, me voy a aplicaciones. ¿Qué aplicaciones tengo yo aquí? Bueno, pues aquí yo tengo, bueno, tengo muchas aplicaciones y eso que casi no uso este ordenador. Entonces, vamos a coger una aplicación cualquiera, por ejemplo esta que es Stogram. Stogram es para guardarse stories de Instagram, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo me voy aquí, lo marco y fijaos que me dice, en algunos casos me da la opción de modificarla, pero en otros casos directamente me dice, ¿quieres desinstalarlo? En algunas ocasiones veis que aquí sí que me permite modificar. Aquí, por ejemplo, solo me permite desinstalar. La mayoría de las aplicaciones que yo me descargo y que no instalan muchos programas, casi siempre me permite solo desinstalarla. Aquí tenemos el antivirus, pero fijaos, aquí tenemos el navegador de AVG, que seguramente sí, lo instaló automáticamente y yo después lo deshabilité. Aquí podemos desinstalar este navegador de AVG. Tenemos miles de navegadores, nosotros hemos hablado de los más importantes, pero tenemos muchos. Hay algunas cosas que es mejor no desinstalar, ¿vale? O sea, estas herramientas que son herramientas de Microsoft y que pone la comprobación del estado del PC de Windows, pues mira, mejor no desinstalarlo. Pero hay otras cosas que si no utilizamos, pues es mejor no tenerlas. Aquí, por ejemplo, Discord, fijaos que no aparece con su imagen, pero lo tengo instalado en este ordenador. Disney Plus yo aquí no lo uso, lo podría desinstalar, ¿vale? Fightzilla no lo voy a desinstalar, pero si no lo uso podría desinstalarlo. De Microsoft hay uno de extensiones de multimedia web. Es decir, aquí tenemos un montón de cosas que a lo mejor si lo vemos con cariño y con cuidado, hay cositas que a lo mejor podríamos perfectamente desinstalar porque no lo usamos. Por ejemplo, aquí está el OneNote, pero también está una cosa de notas rápidas, ¿vale? Para poner como si fueran post-it en el escritorio. Pues esto podríamos desinstalarlo, ¿no?
La cuestión es que nosotros, cuando tenemos, a veces, fijaos que aparecen varias veces puesto el mismo programa, 28 de septiembre, 12 de septiembre, 27 de septiembre, 11 de septiembre. Es porque a lo mejor hemos abierto distintas versiones y por eso lo tenemos aquí. Luego tenemos una serie de aplicaciones que son las aplicaciones predeterminadas. A mí me pregunta el bueno de Microsoft, el sistema operativo me dice, oye, ¿cuál es el navegador web que tú quieres tener predeterminado? Si yo marco aquí, me puede decir, oye, ¿quieres elegir otro? Y yo aquí puedo elegir de pronto Firefox como navegador predeterminado. Si yo no elijo otro, por ejemplo, reproductor multimedia, pues yo el reproductor puedo o bien abrir los vídeos usando fotos, usando películas ITV, usando el Windows Media, usando el VLC Media Player o incluso buscar alguna otra aplicación más que pueda haber en la Microsoft Store. Las fotos, pues lo mismo, yo lo marco y entonces aquí me va a salir todas las opciones que yo tengo para poder ver las fotos. Esas serían las aplicaciones predeterminadas. ¿Veis? Aquí tenemos el Paint, recorte. Vale. Entonces, aplicaciones para sitios web. Bueno, HP Support Assistant. Mira, yo lo voy a desactivar porque además lo único que hace es ponerme notificaciones que no me vienen a cuento. Aquí tengo dos Spotify porque tengo el Spotify que puedo usarlo en Spotify Web y tengo otro instalado como aplicación aquí en la barra de herramientas. No sé dónde está, pero aquí está. ¿Vale? Entonces por eso openlocalspotify.com. Luego tenemos dos de mapas y no tenemos nada más, pero a veces aquí aparecen muchas cosas. Y bueno, ¿con qué quiero yo reproducir el vídeo? La reproducción de vídeo, ¿cómo quiero hacerla? Quiero hacerlo en streaming con HDR, ¿cómo quiero trabajar? Entonces, toda esta configuración es una configuración de programas, pero todas las aplicaciones siempre las podemos desinstalar. Vamos a desinstalar esta, porque en un momento dado la puedo volver a instalar. Se desinstalar esta aplicación y toda la información relacionada. ¿Por qué me dice eso? Porque a veces las aplicaciones muchas veces lo que hacen es que crean una carpetita en la carpeta del usuario, ¿vale? Que se llaman dentro de archivos de programa, crea una carpetita donde ahí pone cosas, pero también crea otros archivos en otros sitios del sistema operativo. Entonces, es conveniente utilizar la desinstalación desde aquí y no simplemente irse a los archivos de programas y borrar la carpeta, porque aunque borres la carpeta, puede haber algunos archivos que estén diseminados en otras partes del sistema operativo del disco duro y que sigan ahí, que estén ocupando espacio. Si lo hacemos desde aquí, se entiende que lo que va a hacer es desinstalarlo del todo, ¿vale? Aquí me pregunta, ¿quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Yo le digo que sí. ¿Por qué va a hacer cambios en el dispositivo? Porque, insisto, ha guardado una serie de archivos y sobre todo de bibliotecas, archivos, bibliotecas, archivos INI con muchas extensiones, que son extensiones de arranque de programas, ¿vale? Le voy a decir que sí y entonces ya pues se pone a preguntarme qué quiero hacer. Quiero repararlo porque a veces desinstalamos porque hay que repararlo o quiero desinstalarlo. Pues yo lo voy a desinstalar, ¿de acuerdo? Yo esto lo voy a dejar aquí para que se desinstale el solo y haga lo que quiera y me voy a salir de aquí. Entonces, desinstalar aquellos archivos de programas que no utilizamos. Esto también sirve para el móvil. Es muy sano desinstalar las aplicaciones que no usemos en el móvil y tener solamente las aplicaciones que realmente estamos utilizando. Por razones de seguridad también, lo vimos el otro día, por razones de capacidad y por razones de operabilidad. Si tenemos muchas cosas, a veces no encontramos efectivamente lo que estamos buscando, sino que nos encontramos con todo lo que no necesitamos en ese momento. ¿Vale? En Android, para poder desinstalar dentro del teléfono, nos vamos a la configuración, ajustes, directamente a la aplicación y generalmente cuando marcamos la aplicación, o bien la llevamos a
al bin, a la papelera que hay de basurita, ¿verdad? O bien con el botón derecho le damos y desinstalamos, dependiendo del tipo de móvil. Y también a veces no tenemos que desinstalar la aplicación, sino que si está corriendo en segundo plano, pero es una aplicación que de vez en cuando utilizo para no estar instalando y desinstalando, instalando y desinstalando, lo que hago es que también me voy a configuración y la deshabilito. ¿Qué significa eso? Que la aplicación está ahí, pero que la aplicación, digamos que está dormida, que no hace nada, que no molesta, ¿vale? Excepto ocupa espacio en la cantidad de memoria que tenga yo en el ordenador, pero no está trabajando en segundo plano y no está ocupando memoria RAM, no utiliza memoria RAM. Luego, en vuestro contenido hablan de defragmentar. Esto no quiero decir que sea antiguo, ¿vale? Simplemente quiero decir que defragmentar cada vez se va a usar menos en los dispositivos que nosotros tenemos de sobremesa. Entre otras cosas porque los dispositivos de sobremesa normalmente llevan un disco duro, ¿verdad? Y ese disco duro, antes, hasta hace muy poco, todos los discos duros eran discos duros mecánicos. ¿Eso qué significaba? Pues que tenían, digamos, un disco y una especie como si fuera un pickup donde tenías una rayita y se iba moviendo e iba como moviéndose a través del disco buscando la información, ¿vale? Ahora, digamos que el disco es un disco de memoria sólida donde no está esa barrita para moverse, donde no es un disco mecánico y donde la memoria del disco funciona de otra manera. En los discos que son mecánicos, en los HDD, nosotros cuando íbamos grabando cosas, pues se iba grabando en el disco de forma secuencial, una detrás de otra. Si nosotros borrábamos algo en el disco, digamos que ese espacio se quedaba vacío. ¿Mm? Y seguíamos trabajando, borrábamos partes, se quedaba vacío. Entonces luego cuando íbamos a sobreescribir o íbamos a poner un nuevo programa, lo que hacía por cuestiones de operabilidad era que los espacios vacíos eran los que utilizaba para rellenarlo con esa nueva información. ¿Qué pasaba? Que cuando nosotros teníamos o tenemos, porque hay mucha gente que todavía sigue con discos mecánicos, cuando nosotros tenemos que acceder a esa información, ¿vale? Y está no toda continuada, sino que está un trocito por aquí, otro trocito por allí, otro trocito en este lado, claro, digamos que el ordenador tiene que buscarla por todos los sitios en los que está. Tiene que buscar aquí, entonces tiene que recorrerlo todo, recorrer todo el contenido que tenga guardado en la memoria para ir encontrando los distintos trozos de aquello que nosotros queremos poner en marcha. Esto ralentiza muchísimo la localización de archivos y por lo tanto hace más lento que un programa, por ejemplo, arranque, porque tienen que irlo buscando por todo el archivo. ¿Qué pasa? Que la defragmentación lo que hacía era que buscaba toda la información que correspondía a un único programa y la ponía contigua, una detrás de otra, lo volvía a poner para que de esa manera cuando fuésemos a buscar ese programa estuviese todo junto y se pudiera poner en marcha más rápido. ¿Vale? Eso es lo que hace la defragmentación. Bueno, es buena idea, ¿no, Lola? Bueno, depende, ¿vale? Porque es que a veces lo que hacía es que tú ibas teniendo huecos, luego lo ibas llenando con otro programa, luego defragmentabas, se te ponía todo junto aquí, pero resulta que te quedaban huecos aquí, entonces lo ibas rellenando con otro. Había que estar continuamente tratando de localizar bien todos los programas y en algunos casos, cuando a lo mejor ya el disco estaba bastante usado, ¿vale? Pues de pronto se nos perdía un trocito del programa y entonces ya simplemente no funcionaba. Entonces, bueno, aquí es lo que os estaba diciendo. ¿Cómo hacemos la defragmentación? Bueno, nosotros, si nos vamos a inicio, vamos a irnos aquí, vamos a usar herramientas administrativas, vamos a buscar aquí herramientas administrativas de Windows.
Aquí está, herramientas administrativas. Veis que tenemos un montón de herramientas administrativas y entre otras cosas, además de administrar equipos, configuración del sistema, cuidado con tocar esto, tenemos defragmentar y optimizar unidades. Nosotros nos vamos aquí y bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado, como decía el del chiste, ¿vale? Porque yo no voy a hacerlo porque este no tiene un disco mecánico, pero aquí pues normalmente me va a salir la posibilidad de elegir qué es lo que yo tengo que tratar de recomponer. Optimiza archivos y realiza una defragmentación en los volúmenes para que el equipo funcione con mayor velocidad y eficiencia. Incluso con discos mecánicos, esta es una herramienta que hay que utilizar con cuidado, ¿vale? Y si nosotros lo que queremos es limpiar los discos, os voy a dar dos recomendaciones. Los programas y los archivos, ponedlos en una unidad externa, con un NAS, con un disco duro externo de 3 teras, con lo que sea. Y luego haced todos los inventos de quitar y poner y borrar, ¿vale? Esto, la mejor manera de que trabaje bien un ordenador es que no tenga que tener todos los programas colocados en el disco duro, sino que en un momento dado, si yo de vez en cuando utilizo el Photoshop, pues me voy a donde lo tengo guardado y trabajo desde el disco duro del Photoshop. ¿Qué pasa? Que algunas herramientas trabajan muy mal cuando no trabajan en local. Entonces, en esos casos, pues a lo mejor hay una serie de programas que sí que conviene tener en local. Entre otras cosas, el Photoshop es uno que trabaja muy mal fuera de estar en local. Pero si nosotros tenemos otros programas que podemos usar, que usamos de Pascuas a peras y no los usamos mucho, pues podemos tenerlo ahí. Y sobre todo, los archivos y las carpetas sí que las podemos tener dentro de los discos duros. Porque acordaos que yo os dije que hacer copias de seguridad en discos duros externos era muy bueno de archivos y carpetas, pero no de programas. Si tenemos que tener programas utilizados de forma externa, la mejor recomendación es utilizar un disco externo solo de programas, que sea además un disco con muchísima velocidad y que no tenga en ningún caso sea un disco mecánico. El SSD. El SSD no tiene elementos físicos para que se ubique la información. Por lo tanto, ya no va buscando con una agujita a ver dónde están las cositas, ¿vale? Entonces, claro, el SSD no tienen que ser desfragmentados porque no tiene elementos físicos y además no tiene esa solución. O bueno, ¿puedo hacer defragmentación en un SSD? Sí. ¿Conviene? No. Así de claro. Puedes usar trim para eliminar información que no utilices y reescribir la información, pero no utilices el sistema de defragmentación con un disco sólido, ¿vale? La papelera de reciclaje. Vamos a ver, porque además aquí que estábamos desinstalando el programa, veis que la desinstalación se ha completado de forma satisfactoria. Cerramos aquí y ya no tengo ese programa puesto. Vamos a buscar nuestra papelera de reciclaje. Me temo que voy a cerrar esto, que es las herramientas de administración, y voy a cerrar esto, la papelera de reciclaje. Lo primero es que si la buscáis así, veis que claramente os dice que la papelera de reciclaje forma parte del sistema. Y eso tiene su lógica, porque si yo voy a borrar cosas y los echo ahí en esa papelera, que es en realidad un espacio temporal donde yo mantener los archivos que borro, pero no los borro definitivamente para no perderlos por si los tengo que restaurar, ¿vale? Pues entonces forma parte del sistema. No la puedo cambiar de ubicación, ¿vale? Puedo quitarla del escritorio. Puedes quitarla del escritorio, pero no la vas a quitar. En realidad lo que vas a eliminar, digamos, es la imagen que se ve en el escritorio. Pero la papelera de reciclaje va a seguir ahí, ¿vale? Entonces yo me voy a la papelera de reciclaje
Y en este caso, pues fijaos, yo lo que mandé a la papelera de reciclaje fue todo lo que me había estado poniendo en el escritorio el AVG cuando lo instalé el otro día. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con los elementos que están dentro de la papelera de reciclaje? Como veis, aquí cuando abro la papelera de reciclaje, se me abre en realidad un explorador de archivos, pero hay una cuestión importante y es que desde aquí, si yo hago doble clic a cualquiera de estos, no, me va a decir, oye, esto es un acceso directo y si quieres lo puedo restaurar, pero desde aquí tú no puedes hacer absolutamente nada, ¿vale? Para poder volver a trabajar con cualquiera de los archivos que yo tengo dentro de la papelera de reciclaje, yo los tengo que restaurar o reenviar a una ubicación fuera de la papelera de reciclaje. Puede ser su ubicación original o puede ser otra ubicación, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues lo podemos hacer de varias maneras. Yo tengo este archivo, ¿vale? Entonces, aquí, fijaos que puedo restaurar todos los elementos o restaurar solamente los elementos seleccionados. Puedo ver las propiedades de la papelera de reciclaje. Vamos a ver las propiedades de la papelera de reciclaje. En este caso, el tamaño de la papelera de reciclaje, ¿vale? Es en megas, es de 13.422 megas, ¿no? Es de 13 gigas. Entonces, no mover archivos a la papelera de reciclaje, lo puedo marcar y así ninguno se me va a mover. ¿Qué pasa si no se mueven a la papelera de reciclaje? Que si yo le doy a eliminar, se van a eliminar directamente. Lo que no van a hacer es hacer un paso intermedio, porque la papelera de reciclaje es un espacio que yo tengo en la memoria reservado de ese tamaño, de 13 gigas, para aquello que yo en un momento dado puedo eliminar, pero puedo, digamos, arrepentirme de eliminarlo. ¿Vale? Entonces, mostrar cuadro de diálogo para confirmar la eliminación, pues también, ¿vale? Yo lo restauro y ¿qué puedo hacer? Con el botón derecho yo puedo restaurar, yo puedo eliminarlo ya de aquí directamente o puedo ver las propiedades de ese archivo. Si yo lo elimino de la papelera de reciclaje, estoy haciendo una eliminación total, es decir, que para poder recuperar ese archivo que yo he eliminado de la papelera de reciclaje, tengo que instalarme un programa que sea un programa de recuperación de archivos y no siempre recupera todos los archivos. ¿De acuerdo? Por eso es que nos preguntan, ¿de verdad quieres eliminar este archivo, etcétera, etcétera, etcétera? Y otra cosa que yo puedo hacer es vaciar la papelera de reciclaje. Cuando yo le doy a vaciar la papelera, igual que aquí puedo restaurar todos los elementos o restaurar un único elemento, aquí voy a vaciar la papelera de reciclaje y me dice, ¿seguro que quieres eliminar estos 4 elementos? ¿Por qué? Porque esta es una operación que no se puede revertir, ¿vale? Bueno, pues lo elimino. Ha quedado vacía la papelera de reciclaje. Entonces, los elementos se pueden recuperar y llevarlos a donde nosotros queremos volver a ponerlos o se pueden vaciar. Otra cosa que podemos hacer es comprobar si existen errores en el disco, ¿vale? Nosotros vamos a ir al explorador de archivos y entonces en el explorador de archivos nos vamos a ir a propiedades, a herramientas y comprobar lo que sucede. Vamos a irnos al explorador de archivos, que lo tenemos aquí. Me voy a este equipo. Yo tengo aquí el disco C. El disco C es el disco duro de esto, de este equipo. Entonces aquí, si yo me voy directamente a este equipo y aparece aquí el dispositivo que yo tengo, me pregunta que si quiero administrarlo, las propiedades del sistema, desinstalarlo, pero si yo le doy con el botón derecho, aquí me va a ir a propiedades, ¿vale? Y dentro de las propiedades del disco duro, ¿vale? Aquí en general, pues yo puedo liberar espacio, yo puedo comprimir esta unidad para ahorrar espacio en el disco, etcétera, etcétera. Entonces, para comprobar los errores del disco, yo de aquí me voy a ir a herramientas. Y esta herramienta, no lo voy a hacer ahora porque entonces se nos va a ralentizar esto mucho, pero aquí tenemos 2 herramientas fundamentales. Una es la comprobación de si hay errores del sistema de archivos en la unidad y otra es optimizar y defragmentar el disco. Tengo estas 2 herramientas. Entonces, fijaos, aquí en las propiedades del disco duro, en general yo puedo liberar espacio haciendo una compresión, luego vamos a ver qué es esto,
puedo utilizar una comprobación previa a hacer nada para ver si hay algún error, pues me va a decir qué tipo de unidades de hardware tengo como disco duro, me va a decir que si quiero compartir el disco duro con alguien y usar el uso compartido, ¿vale? En la seguridad me va a decir quiénes son los que tienen acceso a este disco duro, a quien yo le he dado permisos para acceso a este disco duro. Si hay alguna versión anterior, aquí normalmente lo que me va a salir es el historial de archivos o de puntos de restauración, es decir, de copias de seguridad, y la cuota. Este disco duro es compatible con los límites de espacio que cada usuario tenga, Mostrar configuración de cuota. Si aquí hubiesen varios usuarios, ¿vale? Cada usuario tendría su cuota correspondiente. Nosotros en la unidad 1 vimos que en un mismo dispositivo podíamos tener habilitados varios usuarios, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Comprimir espacio en el disco, que es lo otro que ya habíamos visto, ¿no? Antes de comprimir espacio, por favor, vaciamos la papelera de reciclaje, desinstalamos aplicaciones que no usamos, eliminamos archivos temporales. No sé cómo se elimina eso, Lola. Pues mira, yo me voy aquí, me voy siempre a buscar y pongo temp y aquí eliminar cookies o archivos temporales en el panel de control. Y aquí me voy a ir al panel de control, me va a salir esto, ¿vale? En propiedades de Internet y me dice elimine archivos temporales, historial, cookies, contraseña guardadas, información de formularios web. Puedo eliminar todo esto, porque todo esto está ocupando sitio, ¿vale? Todo esto está ocupando sitio. Entonces, vacío la papelera, desinstalo aplicaciones, elimino archivos temporales, borro archivos y carpetas duplicadas y como última opción, comprimir las unidades de disco. Siempre que, de verdad, siempre que podáis, no uséis esta opción, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo que hemos dicho antes, o sea, vamos a poner una unidad externa, ¿vale? Que es esta de aquí, esta unidad externa, que es esta unidad USB, ¿vale? Que la está analizando AVG y me voy a propiedades. Y dentro de estas propiedades, pues dentro de el disco, tengo aquí la capacidad, tengo todo, tengo las herramientas y dentro de las herramientas, pues puedo comprobarlo y puedo optimizarlo. Optimizar también es con defragmentar. Vamos a usar en el disco C. Bueno, pues si yo le doy aquí directamente, lo que va a hacer es borrar carpetas duplicadas y hacer un montón de cosas. Pero también yo puedo irme aquí a herramientas y comprimirlo dentro de la optimización. Yo, si os digo la verdad, creo que es muy mala idea comprimir los discos porque a veces en la compresión pues, se pierden paquetes de archivo, ¿vale? Pero bueno, hay herramientas que lo hacen muy bien, hay herramientas que no lo hacen tan bien. Esto va a depender mucho de la herramienta que utilicemos, ¿vale? Luego, ¿cómo puedo yo desinstalar o quitar, digamos, espacio de cositas que estoy utilizando en los navegadores? Bueno, una de las cuestiones que ocupan más espacio en los navegadores son las extensiones. Nosotros ya hemos visto cómo iba esto. No sigáis lo que dice el libro porque eso está un poquito antiguo, pero aquí directamente no nos vamos a ir a más herramientas porque en más herramientas lo que aparece es el rendimiento y otras cosas, sino que nos vamos a ir directamente aquí a extensiones. ¿Vale? Y aquí en las extensiones, pues nosotros tenemos la manera de gestionar las extensiones. Las extensiones las podemos habilitar o deshabilitar, ¿la veis? Aquí le estamos dando a habilitar. Podemos quitarlas directamente o podemos irnos a la Chrome Web Store y conseguir las extensiones que nosotros queramos. Las extensiones que nosotros tengamos habilitadas, imaginemos que yo tengo habilitada esta, yo tengo el Kaspersky no porque en este no lo voy a usar, pero yo tengo habilitado el Adobe y tengo habilitado todo esto. Bueno, pues a mí me va a aparecer aquí en las extensiones, me aparece Adobe y me aparece el menú. Ahora, cuando yo le doy aquí, con estos tres puntitos tengo más opciones, pero si le doy a la chincheta, fijaos lo que pasa. Ya me van apareciendo aquí automáticamente para poder utilizarlos, ¿no? Y cuando le doy a los tres puntitos me dice, oye,
no se puede leer ni cambiar los datos del sitio web, hay opciones, lo puedo desinstalar del Chrome, puedo gestionar la extensión, puedo ver los permisos web. Entonces, si yo lo quiero desinstalar, pues puedo irme directamente a la extensión. Imaginemos que tengo esta, ¿vale? Bien, yo lo tengo así y yo estoy aquí, ¿vale? Yo ya no tengo lo otro. Entonces, yo me voy aquí, directamente me voy con el botón derecho y me dice, oye, el menú de aplicaciones, desinstalar de Chrome, desfijar, gestionar la extensión. Bueno, pues yo voy a gestionar la extensión, ¿vale? Si quiero desfijarla, le doy aquí y ya automáticamente no me aparece. Y aquí, pues directamente me dice cuáles son los accesos directos que tengo. ¿Qué va a pasar? Que esto me quita mi memoria. A ver, lo que me quita memoria es tenerlas. Si no las estoy usando, si yo no uso el Acrobat, aquí el Adobe Acrobat para nada, no lo pongo. Directamente os lo digo, ¿vale? No pongáis extensiones que no vais a utilizar. Y si al cabo de un tiempo hay una que no estáis utilizando, directamente quitadla. ¿Por qué? Porque está ocupando espacio. ¿Está ocupando espacio en el navegador? No, es que, claro, cuando tú accedes al navegador, accedes por internet y tiene que leer todo lo que tiene ese navegador habilitado y sincronizado para poder ponerse en marcha. Cuantas más cosas tengas, más tiempo va a tardar en ponerse en marcha. Simplemente, o sea, es tan sencillo como eso. ¿Vale? Las copias de seguridad. Yo no tengo hecha ninguna copia de seguridad aquí en este ordenador, ¿vale? Pero vamos a irnos desde aquí. Entonces vamos a irnos a configuración y aquí en configuración, pues entre otras cosas, nosotros podemos en sistema, pues podemos ver las copias de seguridad, ¿vale? Entonces actualización y seguridad, nos vamos aquí. Aquí tendríamos para hacer la copia de seguridad, pero además cuando tenemos copia de seguridad de archivos, aparecerán aquí. ¿Vale? Entonces, ir a copia de seguridad y restaurar de Windows 7. Pues, ¿creaste una copia de seguridad en Windows 7 y quieres restaurarla aquí? Pues entonces me voy aquí, la restauro y la coloco en su sitio. La copia de seguridad la hacemos de archivos y carpetas. Por lo tanto, nosotros la vamos a restaurar en aquellas ubicaciones donde estaban los archivos y carpetas. ¿Cómo hacemos para restaurar una copia de seguridad? Para eso tenemos que tener hecha la copia de seguridad. Entonces, copia de seguridad con historial de archivos. Pues bueno, si quieres realizar la copia, la realizamos. Aquí nos va a salir toda la lista de las copias de seguridad y vamos a ver aquí, localizamos, o sea, seleccionamos la copia de seguridad que queremos restaurar, le damos a siguiente, localizamos los archivos o las carpetas que deseamos restaurar o seleccionamos todos los archivos y carpetas que queremos restaurar y le indicamos la ubicación donde lo queremos restaurar. Y no hay nada más que preguntar, señoría. Bien, con esto nosotros hemos hablado de forma muy somera de algunas de las cosas que nos encontramos cuando estamos trabajando con dispositivos que utilizan sistemas operativos, sobre todo hemos estado hablando de Windows. Posiblemente haga algún vídeo, pero ya la semana que viene, sobre todas estas cositas, pero hecho desde el Mac, para que veáis un poco las diferencias, ¿no? Y lo único que espero es que estos vídeos os ayuden a trabajar mejor con vuestro dispositivo, a trabajar de forma más segura, a conocer mejor los programitas que tenéis y a poder hacer un uso mínimo, ¿vale?, de todo lo que tenéis a vuestra disposición cuando estamos hablando de competencias digitales básicas. Hasta el próximo vídeo.